Aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio y a nuestro nuevo compañero Don Nelson desde cabina San José La Bruca de Cadena Radial Costarricense. Hoy tenemos un programazo, ya el invitado lo conocen y en realidad ya creo que ya no se llama invitado, es parte del staff del equipo del abogado en su casa, el doctor Germán Mora Vargas, analizando un tema trascendental y el tratamiento inclusive de datos, de derecho de imagen, que ya lo tenemos vía Zoom, y además de este servidor estará el licenciado Belisario Solano atendiendo otras diligencias desde la parte de atrás para poder estar comunicados con ustedes. Recordarles que ya estamos totalmente en vivo al ser las 9:01, así que pueden enviar sus consultas al WhatsApp 8666-891, al igual que el Facebook Live, que ya está totalmente habilitado, como @el abogado en su casa, o bien por canal 49.1 digital, canal 38 Teleplus digital, canal 54 Plus TV, canal 549 Cabletica digital y canal 76.4 Cablevisión de Occidente. Sin más que decir, muy buenas noches, don Germán. Es un placer y honor tenerlo de nuevo por los micrófonos de CRC 89.1 Radio. Estimado ilustre, un gran amigo y un gran saludo y un gran abrazo. Un placer estar con ustedes. Yo realmente todos los días sigo sorprendido de ese gran tigre que sacó tu padre, que sos vos, y además es un gran amigo. A tus órdenes que pueda servir. En realidad, de veras que siento que tu papá tiene que estar muy orgulloso con todo su entorno, su familia, y profundamente con vos. No, muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver, hoy el tema de hoy, el productor y el guionista de hoy fue justamente el mismo doctor Germán Mora Vargas. Hablemos un poco. Hablemos un poco del problema. Hablemos un poco del tema. Hay un tema que debemos de profundizar primero acerca de datos personales. Han tenido un auge a lo largo de este mes, una relevancia. ¿Qué son los datos personales y el tratamiento que se le ha dado, doctor? Bueno, muchísimas gracias, mucho gusto. Y ahora voy a aprovechar que no está tu papá porque como todo el mundo sabe, yo hablo mucho. Me cuesta mucho quedarme callado y especialmente limitarme. Vamos a ver. Las comunicaciones, por ejemplo, siempre han sido protegidas. Desde las cartas se mandaban por barcos, siempre han sido tuteladas y protegidas. Pero ahora ocurrió una famosa tercera ola. Tuvimos la primer gran ola, que fue la revolución de la agricultura, la revolución industrial, y luego la del conocimiento. Y ahora tenemos, como decir, una tercera ola punto dos, o una cuarta ola. Eso quiere decir que hoy por hoy los seres humanos manejamos una gran cantidad de datos. Y con eso quiero decirle a todas las personas que están vivas que se sientan privilegiadas, porque, por ejemplo, la gente muy grande pasó de casi que la luz eléctrica a la electrónica y ahora la informática. Entonces es algo verdaderamente encomiable, impresionante, importante de hacerlo ver. Quiere decir esto que hoy se maneja una gran cantidad de datos muy ordenada y con una precisión absoluta y con una gran rapidez. Y el ejemplo sobra. Cuando yo estaba en la universidad, teníamos una computadora grandototota, bueno, tenía la universidad, yo me hacía parte de ella, que se llamaba Matilda. Y lo que cabe en esta computadora, por la que estoy hablando, es lo mismo que cabía en aquella computadora que era como el tamaño de un carro, ¿verdad? Las computadoras eran el tamaño de una refrigeradora, algo impresionante. Entonces ocurrió que, y siempre siento muy emblemático aquella famosa frase de Steve Jobs en 2007, disculpan, cuando dijo, este aparatito cambiará la vida. Y no hay duda. No hay un solo instrumento, un aparato, un invento en la historia de la humanidad que haya hecho tanto como un teléfono celular. Vamos a ver, el que un invento sea bueno o malo, eso depende de los ciudadanos, de los seres humanos. Pero el que la tecnología es apabullante es evidente, es algo aplastante. Entonces ocurre que tenemos una gran cantidad de datos que mandar, una forma muy rápida de capturar, claro, y una forma muy rápida de manipular. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un famoso artículo 47 del Código Civil. Y yo siempre digo que el Código Civil es como la segunda parte de la Constitución Política. A veces tiene más artículos más contundentes que la misma Constitución Política. Y eso quiere decir que la imagen de una persona es propiedad privada. Para mí es el derecho penal, el Código Penal, doctor. No, pero ya vamos con eso, no te preocupes, a eso llegaremos. Pero vamos a ver, si no existe un derecho altamente consagrado, como por ejemplo los derechos humanos de tercera generación,
que son el derecho a la intimidad, a la imagen, a poder demostrar la sexualidad que una persona tiene o que otra persona, como así poder proteger su imagen, entonces implica que no habría una tutela que puede ser tan importante como una tutela penal. Claro, Y entonces les digo, a no ser que una fotografía sea de una persona pública, notoriamente conocida, a lo mejor un deportista, un fin, podríamos pensar hasta, digamos, una persona como Keylor Navas o el presidente de Costa Rica, donde diga, claro. tengo derecho a la intimidad, no saquen esa fotografía, es una fotografía, un acto público, pues no tendría éxito con su iniciativa. Eso quiere decir que en los últimos años, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en las últimas épocas, el derecho que tenemos a nuestros datos es muy importante. Y entonces, esto fue consagrado por algunos artículos del Código Penal que fueron reformados y que se llaman propiamente o estrictamente hablando los delitos informáticos. Y entonces ocurre que pasamos de que alguien no debía manipular, y en aquella época se manipulaba por ni siquiera un Photoshop, sino que agarramos una imagen y hacíamos algún tipo de manipulación física y ahora la hacemos informática. Claro, Entonces, doctor. ocurre, por ejemplo, que algunas personas han utilizado, existe la estafa informática, el daño informático, el sabotaje, pero sobre todo los datos de las personas. Entonces, a mí me llega, yo soy un señor casado, y hipotéticamente, y entonces me llega veo el teléfono de mi esposa o el ordenador, la computadora, y veo que hay un individuo que le está mandando alguna información que yo considero que es evidentemente una evidencia de infidelidad. Agarro esta información y la llevo a un juicio de divorcio. Entonces ocurren dos cosas. La primera es que yo llevé una prueba que puede llamarse espuria, o sea, que no es una prueba que sea digna de ser aceptada por los tribunales de justicia. Y en segundo lugar, estamos cometiendo un delito, que es el acceso a esta información, que es violación de las comunicaciones electrónicas. Y es descubrir secretos, y es un tipo penal que es el 196 bis. Y es un tipo penal o un delito, para ser más claros, que tiene un montón de verbos. Y aquí los apunté: descubrir secretos, vulnerar la intimidad, alterar, apoderar, accesar, modificar, utilizar, difundir. ¿Qué pasaría cuando, como ocurre tanto, y voy rapidísimo antes de que llegue Belisario, qué pasaría como es tan frecuente ahora, que una chica le manda una foto a un chico y le manda una foto de ella, desnuda, dentro del acaloramiento de su intimidad, algo hoy por hoy razonable, y él la difunde, está cometiendo un delito. Doctor, Uh -huh. lo voy a interrumpir, ya antes de que entremos Bueno, a ese caso práctico. Vamos a ver, hay varios saludos y reportes de sintonía, doctor, porque principalmente también queremos que ustedes sean parte del programa y puedan interactuar con nosotros. Quien quite un quite que muchas personas o muchos jóvenes o personas estén pasando por esta situación que está explicando el doctor Germán Mora Vargas, que mucho es el tratamiento de los datos personales, el derecho a la intimidad y el delito informático, así es como se dio el abordaje el día de hoy. Antes de entrar a varios casos que nos están llegando a través del Instagram, nos indica don Carlos Montenegro, muy buenas noches. Además, Vianney Rodríguez, muy buenas noches, al igual que doña Silvia Dobles, buenas noches, saludos desde la provincia de San José. Al igual que está Jiménez, dice buenas noches, un gusto saludarles desde Coronado. Y don Luis Rodríguez Mora, al igual que a nuestro querido amigo don Juan Carlos Solano y a don Draco, un fiel que reporta sintonía, que dice, reciban un cordial saludo para todos y todas, un placer en sintonía del excelente programa, tan gentiles protagonistas, y además a don Federico Meneses, al igual que a todas las personas que nos envían su reporte de sintonía desde Sarapiquí a Jennifer Mata Sánchez y Olga Monge desde Grecia, Costa Rica. Ahí es donde nos pueden enviar sus reportes de sintonía, pero también alguna pregunta, caso que le puedan evacuar al doctor Germán Mora o a este servidor. No hay ningún problema que podamos hablar acerca de algunos temas que ya ha venido comentando el doctor. Uno de ellos es en el caso de una relación de pareja entre esposo y esposa, que uno le revisa el celular a otro, teléfono. o bien entre esposos o esposas. También, don Germán, hay un supuesto. Esto aplica también a relaciones de noviazgo.
Cualquier relación, inclusive, eventualmente hasta podría ser más de noviazgo que de marido-mujer, porque eventualmente podría uno como poner como excepción, y estoy pasando así como decir un volado, el decir que uno le da la posibilidad a su cónyuge de revisar su teléfono. ¿Ok? Si eso sería una actividad consentida, probablemente no provoca un delito, pero vuelvo a decir, pongamos el caso y nada, absolutamente nada extraño, un caso absolutamente típico. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que una situación de pareja, cualquier tipo de pareja, bueno, de pareja, digamos de casados, donde nos podemos percatar que la muchacha o el muchacho están siendo infieles y estamos recibiendo comunicación y comunicaciones y comunicaciones. Agarramos todo esto y lo ponemos en un juicio y lo llevamos como una causal de infidelidad de un proceso de familia. Bueno, Claro. sería muy posible pensar que esa prueba fue declarada no válida, espuria, se llama en derecho, eso quiere decir como inválida, porque no fue recabada jurídicamente de manera lícita. Pero si eso fuera lo único, pues tal vez no sería problema. El problema más bien al revés, o más allá de eso, es que tenemos una figura y es que estamos comentando una violación de comunicaciones. Y Ok, luego viene otro delito que es muy, muy frecuente y te lo digo, Denis, de una vez, por el hecho de que sería nada raro que la gente pregunte ahora. Y es que estamos hablando del 230, que es la suplantación de identidad. Nosotros tenemos que diferenciar entre lo que era antes un delito contra el honor y ahora un delito informático, la suplantación de identidades, cuando alguien se hace pasar por otra persona en el tema de las redes, en una de hecho, plataforma. doctor, tengo una pregunta así que está esperando respuesta. No sé si podemos ir respondiéndosela en función de ya cuando va exponiendo sus motivos. O sea, hago la pregunta y ya usted puede evacuar esa consulta, doctor. Ujú. A tus órdenes, claro. Hago lo que Perfecto, usted. dice don Guillermo Vázquez, ¿qué sucede si una persona X utiliza una fotografía de un tercero para crear un perfil en páginas sociales? ¿Qué procede? Además, nada más un saludo muy especial, bueno, igual a don Guillermo, a doña Olga Mata desde Grecia, a doña Maris Víquez, a don Marco Luconi, además para don Rigo desde Limón Centro y a don Federico Meneses. Ya vamos también con la consulta de don Álvaro Pérez para poder valorar todas sus consultas que estimen necesarios. También recordarles que estamos a través del 8666-891. Ahora bien, doctor, ¿qué procede si estamos frente a un delito de falsedad, de suplantación de identidad? Ok, vamos a ver. Si yo agarro la foto de un tipo que se encuentra en otro lado del mundo y tal vez un tipo muy galán, entonces yo la puedo usar para mis propósitos. Y digo, yo soy ese tipo, probablemente no exista una cosa que en derecho es como la reina del derecho, del derecho penal, que se llama el dolo, la mala intención. Yo no quiero afectar a aquel individuo, sino lo que quisiera es probablemente ser el galán de época y engalantar a algunas muchachas y decirles, este soy yo. A lo mejor en esta figura no tendríamos ningún delito, pero sí puede existir cuando uno suplanta la identidad de otra persona con el fin de provocar un daño. ¿Ok? Y por supuesto, muchísimo más allá, si yo, por ejemplo, pongo fotos de escenas de poses desnudas, comprometedoras, en fin, la cosa se complica muchísimo más. Si yo pongo una foto de Brad Pitt y es Germán Mora, hay una gran diferencia. Y quiero saludar a mi amigo Marco Luconi, que se ríe mucho que cuando yo era chiquitito mi tía decía que me parecía a John Travolta y sí, nada, me parecía. Bueno, esa era mi tía. Es que hablábamos de eso. Pero lo cierto del caso ocurre en que, repito, si yo estoy notoriamente conocido, que no soy ni Brad Pitt, ni George Clooney, ni nada por el estilo, entonces implicaría que probablemente ahí no hay un dolo, sino más bien una especie de broma. Pero si yo suplanto una identidad, y típico caso, suplanto la identidad del individuo que sé que es con quien sale la pareja, y digo, soy yo, escribí, me hacé, me decí, me mandame fotos y demás, bueno, eso sí es un delito. Ahí sí tenemos una figura de dolo y ahí sí tenemos una figura inclusive un poco perversa, ¿verdad? Que es tratar de agarrar la foto de este individuo, y ahora hay gente que es muy experta en eso, agarrar la foto de este individuo y provocar algún grado
de información que puede ser utilizada por otro fin, ¿verdad? Por otra razón, por otra forma. Y eso es lo que, si se dan cuenta, lo que protege la intimidad. Y aquí muchas cosas lo que se protegen es la intimidad que yo puedo tener sobre los datos, y datos pueden ser fotos o puede ser información. Ok, perfecto. Doctor, tengo aquí varias apreciaciones al comentario que señaló. Una es la de don Álvaro Pérez. Dice, el Código Civil como segunda parte de la Constitución es una buena metáfora, más viejo y contiene los derechos de la personalidad. Es una metáfora porque jerárquicamente jamás que otras constituciones lo contienen. Al igual dice don Draco, dice una consulta, se violenta la intimidad cuando existe el uso de las habitaciones, cámaras y residenciales, las cuales graban video y audio cuando el dispositivo está direccionado hacia un patio privado. Ok, en primer lugar, don Álvaro, y espero que sea don Álvaro mi amigo, es una metáfora, no hay duda. Y es una metáfora que nunca he escuchado en ningún lado. A mí fue el que se me ocurrió. La Constitución política, en gran cantidad de sus artículos, creo que 22 de sus artículos es como una especie de reglamento de trabajo. Dice a la hora que uno tiene que empezar a trabajar y que tiene que salir. Pero las primeras páginas del Código Civil, que fueron redactadas prácticamente por Napoleón, obviamente reformadas, porque esto que acabo de mencionar, cuando estaba Napoleón no hay fotografías todavía. Es una reforma del año 96, me parece. Ocurre que creo que fue en marzo del 1804 cuando se redactó eso exactamente. Implica que hay protección, tutela a los derechos de la intimidad de las personas. Y aún más allá, no todo derecho fundamental tiene que ser en la Constitución política, como estamos hablando de este, que no está tan fraguado, planteado en la Constitución política para ser tutelado por el derecho fundamental. En relación a lo que dice don Dracos, ok, ahí depende de circunstancias. Vamos a ver. Figúrese que nosotros tenemos, y voy a poner un caso que por lo menos a mí me parece como, si quiere, un poco brusco, rudo. Pero si pensemos que nosotros lo que tenemos es, hay una actriz de películas pornográficas. Y entonces ocurre que ella sale en muchas películas de esa naturaleza. Nosotros, al hacer una difusión pública, nosotros podríamos pensar en que podemos utilizar esa imagen, pero no tenemos por qué meternos en sus concepciones de salud, por ejemplo, como ha ocurrido precisamente con una actriz que creo que se llama Mia Khalifa, o por ejemplo en sus creencias o sus particularidades ideológicas, cosas de esa naturaleza. Es decir, si yo pongo una foto en una red que sé que va a tener una gran difusión y hago una difusión abierta, pues yo no esperaría tutela de eso. O sea, ¿cómo puedo esperar un secreto de esa naturaleza? Porque, por ejemplo, por otro lado, vamos a aspectos apasionantes, muy interesantes, Do- como bien pueden ser, perdón. don Germán, complemento la pregunta y vamos a la misma pregunta de don Dracos. ¿Es o no delito, por ejemplo, si yo soy su trabajador, yo soy su asistente legal, que usted me ponga una cámara y que me controle y me fiscalice? Bueno, de eso se ha hablado como, por ejemplo, si sería una violación del derecho a la intimidad que yo pida a mis trabajadores, y veamos este análisis, ¿verdad? Yo le pido a mis trabajadores que se hagan un examen de doping, un examen para saber. La gente dice, ah, no, eso no tienes por qué meterte. Bueno, ¿qué tal si mi trabajador es un chofer de bus, o un chofer de camión, o un piloto? Es razonable que yo lo pida. También es razonable que pueda existir ciertas cámaras que controlen el comportamiento de una colectividad. ¿Ok? ¿Qué sé yo? Casi hoy por hoy las hay en todo lado. En un gimnasio se ponen para ver si alguien no se lleva un artículo o un celular de otra persona. Y eso es muy razonable. Ahora, no podríamos pensar en creer que se pueda tener una cámara en el vestidor, porque ahí sí está violentando algo muchísimo más íntimo que por lo general las personas no quieren que se vean, ergo todo el mundo anda vestido. Ok, si yo quisiera que se viera, entonces andaríamos desnudos porque no me importa. Pero entonces tiene mucho que ver el contexto, la circunstancia y además de eso, en buena medida, lo que se llama el consentimiento informado. Yo estoy diciéndote que te voy a filmar en este trabajo. Lo que tal vez es prohibido es pensar en primer lugar, aspectos inminentemente íntimos, como qué sé yo, con una cámara, repito, en un baño, un vestidor, una cosa de esa naturaleza, o no indicarlo, no advertirlo. Entonces, si nosotros tenemos un lugar que aunque no sea público, es privado, como por ejemplo, qué sé yo, un consultorio, pero hay una serie de personas, todo lo contrario, más bien puede ser hasta beneficioso, pero no vamos a pensar que yo puedo poner una cámara en un baño, ¿verdad?
No sé si me estás oyendo. Sí, sí, claro, sí, claro. No sé si ahí Ya. me está escuchando, doctor. Sí, ahora sí. Ahora sí. Eh, ahora bien, ¿cuál es el proceso para plantear la eventual denuncia y cuánto es el plazo o cuáles son los pasos a seguir por parte de la persona víctima? Ok, lo que nosotros tendríamos es, depende del caso, porque como repito, podemos estar hablando de una violación de mis datos y demás, y podría ser eventualmente, vamos a ver, captar una imagen, qué sé yo, una persona, no voy a ponerme ejemplo porque es alguien que tenga más importancia y belleza incluso. Entonces, a una muchacha muy bonita la captaron en un baño, eh, bajo cualquier circunstancia, pero en un alto grado de intimidad. Y eso se difunde en las redes. Eso es un delito, ¿ok? Puede ser una violación de toda mi esfera de intimidad. Y es un delito que algunos, dependiendo un poco, esto varía un poco de acuerdo a la situación, puede ser de 3 a 6 años y la prescripción podría ser de 6 años. Entonces, un delito como, vamos a ver, tradicionalmente hemos pensado el delito, qué sé yo, de homicidio. Acabé con la vida de una persona o de una lesión. Acabé, qué sé yo, con la manipulación de su mano derecha, lo que ustedes quieran verlo. Es un delito, lesiones culposas o lo que quieran. Prescribe de acuerdo al extremo máximo de la pena. Pero aquí lo que estamos acabando es con la vida social de un individuo o de una individua, porque lo he visto mucho más en las mujeres que en los hombres. Es decir, no digamos que no provoca un impacto en un hombre, pero por lo general y lamentablemente todavía por este argot machista que tenemos, para veces algunas mujeres esto es nefasto. Entonces yo capto esas imágenes y las hago públicas. Aquí lo que es más delicado, más complicado, se refiere más bien al tema de la prueba y no de tenerla, sino de dónde viene la captación. Y para el organismo de investigaciones judiciales no siempre es fácil poder determinar eso. Y de una vez doy este consejo y vuelvo a decir, y pido disculpas por pensar mucho, referenciarlo mucho con las mujeres, pero muchas veces dicen, ok, me pasó, me hicieron una suplantación de identidad o una violación de comunicaciones, entonces voy a ir a denunciarlo o voy a ir a exponerlo al Ministerio Público, pero muchas veces archivan la causa y archivan la causa porque dicen, ¿de dónde agarro yo? Tengo que saber un poco, una idea de dónde está esa computadora, eh, cuesta un poco determinar el origen, eso cuesta bastante y creo que es algo que casi todos sabemos. Perfecto, perfecto, doctor. Ahora bien, nos llega otra pregunta a través del Instagram que nos consultan de que si este delito puede llegar a, a concurrir a más delitos. Por ejemplo, eh, yo Claro. genero una cuenta a nombre de don Germán Mora y comienzo a ofender a otra persona, ¿eso podría ser eventualmente más delito, doctor? Ok, perfecto. Sí, por supuesto, y pueden ser muchas cosas más. Es decir, el concurso de delitos es algo que aquí perfectamente se puede dar, sin lugar a dudas. Yo empiezo a acosar a una persona y existe un acoso, no lo tenemos tan categorizado entre el Código Penal, pero existe una cosa que se puede ser acoso. O, por ejemplo, conozco de un caso de una muchacha que de ahí empezaron por medio de las redes a ofenderla. Entonces aquí ocurren también dos cosas diferentes. Cuando tenemos un delito contra el honor, injurias, difamación, calumnias, que tiene un comportamiento, digamos, procesal muy diferente a un delito informático. Un delito informático es un delito común y corriente, o sea, como un asesinato, nada más que tiene la diferencia en algunos casos donde si a instancia pública eh, o a instancia privada, y si es un delito público o es un delito privado, hay diferencias en eso. Ok, por ejemplo, vamos a decir, qué sé yo, la usurpación es un delito privado a instancia privada. Pero en algunas ocasiones son delitos lo que se llama públicos a instancia privada. Es decir, se convierten en públicos, pero no va a llegar el Estado, el Ministerio Público, como sería un asesinato, a empezar a investigar si nosotros no generamos esa información y ese interés de denunciar.
e inclusive se puede hacer algo que se llama revocar la instancia, lo que implica que yo puedo quitarme de lo que denuncié eventualmente, porque como se está hablando mucho de una esfera íntima, yo puedo decir, no, no quiero verme en esto, por decirlo así. Pero tenemos otra rama bien diferente, que también le decimos delitos, pero que son delitos contra el honor, que tienen una tratativa diferente, porque lo que se plantea es una querella, es un particular contra otro particular. Entonces, en esto que parece muy teórico tiene una gran connotación práctica, y es que hay que ver el hecho particular para saber cómo es que uno va a denunciar. ¿Qué tipo de denuncia? Porque puede ser que lo que alguien me esté difamando. Entonces, yo voy a un caso diferente, como por ejemplo hace muchos años fue el caso del expresidente José María Figueres contra los señores Pérez Romero y Pérez Mora, me parece, ¿recordar? Claro. Entonces, él planteó una denuncia por, ya sea una querella por difamación, injurias o calumnias, que es cuando me están atribuyendo un delito, o cuando hablan mal de mi honor, en fin, pero son cosas muy diferentes. Esta segunda rama de delitos tiene una ascendencia milenaria, ¿verdad? Eso viene de épocas bíblicas, cuando alguien hablaba mal del otro y podía defenderse públicamente. Ahora, vuelvo a decir, aquí puede ser que todo se acabe con la voluntad de dos personas, y dicho sea paso, son situaciones que tienden mucho a conciliarse. En los otros delitos tienen otro grado de consecuencias y una gravedad muchísimo más connotada, porque son años cárcel, muchas veces de 2 a 4, o 3 a 6 años, etcétera. Perfecto, doctor. Un saludo muy especial también para don Rolando Rivera, que ya casi estará también con nosotros. Al igual que queremos recordarles que estamos a través de la emisión de el Facebook Live y como CRC 89.1 Radio a través del WhatsApp 8666-8916, que es el correspondiente a Cadena Radial Costarricense. Y de la misma forma, recordarles las diferentes cableras, canal 49.1 digital, canal 38 Teleplus digital, canal 54 Plus TV, canal 549 Cabletica digital y canal 76.4 Cablevisión de Occidente. Y por último, un saludo muy especial para el doctor Eric Briones, que está reportando sintonía. Doctor Germán Mora, una de las consultas es cuál es el tratamiento o a qué se le denomina la autodeterminación informativa. Muchas veces escuchamos eso en televisión, pero no, o en radio, y no sabemos a qué nos referimos. ¿Qué es, doctor? Bueno, de nuevo, muchísimas gracias y saludar a Eric, que me parece que fue asistente en épocas universitarias. Y Eric Briones, un abrazo. Creo que en esta época no lo veo. Lo he visto en este medio, por dicha, y de nuevo, un gran saludo. Ok, vamos a ver de nuevo. Yo creo que el ser humano no se ha percatado de lo que ha cambiado las cosas desde que las cosas cambiaron. Y las cosas cambiaron fue la gran transmisión, el gran ordenamiento, la fácil transmisión de datos en general. Entonces, yo puedo decir que yo tengo derecho a saber qué veo y a saber qué ven de mí. Pero eso tiene sus límites, ¿ok? Lo que nosotros conocemos como la Ley de Protección de Datos, bueno, Costa Rica tiene un nombre diferente, que es diferente al resto de América, que es la Ley de Datos de Personas en relación a, etcétera. Pero es una ley de protección de datos. Se le quiso poner un nombre diferente y hay que respetar al legislador. Eso implica que tenemos diferentes tipos de datos, ¿ok? Los datos que pueden ser, digamos, de interés público, para ponerlo, o sea, que todo el mundo le interesa, y otros datos que pueden ser sensibles. Y que esto puede ser una gran diferencia. Entonces, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, yo voy al registro civil y digo, yo no quiero que ustedes tengan mi foto? Bueno, probablemente por el interés público que el dato de una persona en relación a su foto pueda tener, no me la van a quitar de ahí. Pero yo sí puedo llegar a decirle al registro civil que no quiero que mi foto tenga una examinación pública. Hace poco me parece que un colega de apellido París dijo que el registro estaba vendiendo datos y cosas de ese tipo y demás. Personalmente, de una forma muy respetuosa, creo que no iba por ahí la cosa. Vamos a ver, y Denis, vos estudias estudiando notariado y creo que estás a punto de ser notario. Sí, nada más me falta la prueba de grado, doctor. Bueno, me alegra mucho y sabes lo que eso me emociona, y vos bien sabes por qué me emociona, porque
digámoslo así, soy notarialista. Sí, Pero totalmente. si la gente que me conoce sabe por dónde me da esas. Será el libro base para estudiar la prueba de grado. Ah, bueno, ojalá que les vaya bien. Bueno, estoy a tus órdenes en lo que te pueda servir. Y no sé si tenés un ejemplar, pero con gusto te lo obsequio. Y quiero decir que son muy pocos los que tengo, casi ninguno. Más bien, muchísimas gracias, doctor. Un placer. Bueno, pero entonces significaría que, ¿qué ocurre cuando un notario quiere decir que saber que quien compareció era Denis? Y tengo que tener esa facultad, tener acceso a esa base pública, porque hay muchas veces, muchas ocasiones, muchas circunstancias en las cuales el notario es engañado porque la cédula es falseada. Llega una persona con una cédula y como sé que este programa lo escuchan muchos notarios, de una vez quiero dar el consejo de que no únicamente se atengan a ver la cédula, sino otros documentos, la licencia de conducir, hasta tarjetas de crédito, no importa. Quiero tener bastante suyo, no importa. Porque lo que se falsea es la cédula, en otros documentos, o por lo general ha sido así. Pero entonces yo puedo decir que tengo una determinación informativa, es, no quiero que usted tenga mi foto, señor registro civil, o no quiero, señor registro público, que usted dé información de mi propiedad, porque no quiero que me la roben. Es bastante razonable, pero bueno, probablemente, y bueno, el tema ya se ha discutido, no es procedente porque hay alguna información que puede tener un interés público. Y seamos francos, imagínense, por ejemplo, una municipalidad que quiera, ante una situación de un no pago de mi parte, quiera eh, embargar mi propiedad. Y toco madera, ¿verdad? No me pasa. Claro, Entonces, claro, la municipalidad tiene que buscar en el registro, o un claro. embargante tiene que buscar en el registro la posibilidad de poder verificar que yo sea el titular, que sea el dueño y que me puedan embargar esa propiedad. ¿Ok? Entonces, hay datos que son de interés público, para ponerlas así en términos sencillos y no ser muy, muy semánticos. Y hay otros datos que son de interés particular. Y por supuesto existe el montón de zonas limítrofes, que fue la pregunta que hizo, me parece que el señor Dracos. Entonces, que es un nombre eminentemente rumano, por cierto. Pero entonces, quiere decir esto que yo puedo en algunos momentos tener como secreto, y me encanta la figura del secreto profesional, y de una vez rescato lo que decía San Agustín, que decía, lo que sé por el secreto de una confesión, lo sé menos que si no lo hubiera sabido. Es decir, desde la antigüedad se tutela mucho la información de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces sin eso no ocurriría nada. Totalmente Va, de acuerdo. algunas ocasiones, ¿por qué la gente tiene que saber mi predilección sexual o mi predilección, que es la convencional, pero bueno, o mi predilección política o mis aflicciones físicas, mi récord médico? Hay a veces situaciones por las cuales no la deben saber. Ahora, ¿qué información de esas yo puedo decir que es tutelada y cuáles no? Eso, por supuesto que es de criterios, pero hay algunas, como les dije, yo no puedo decirle al registro civil, quite mi foto de ahí. Y en algunas ocasiones, repito, el registro está haciendo, y vuelvo a mencionar, no siento que esté haciendo nada irregular, al brindar bases de datos con informaciones de personas como, por ejemplo, repito, un notario público. Yo como notario debería tener la cédula y la posibilidad de insertarla, eso sería ideal, en un lector y que me aparezca la foto, como cuando son los lectores cuando entramos a migración en los aeropuertos, que agarran el pasaporte y la foto que ven ahí, la ven ahí reflejada. Y entonces son dos cosas, básicamente un acto de autenticidad. Sé Do- que la persona que está ahí es la doctor, misma que... Sí, señor. eh, bueno, dos consultas muy puntuales. Una, primero agradecerle a Rebeca González, dice, felicidades, Denis, qué orgullo para Melissa y toda su familia. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Y un saludo muy especial y un fuerte abrazo para ella. Al igual, dice doña Rebeca, un correo electrónico dirigido a una persona en particular, ¿se podrá catalogar como un delito de acción privada? Sí, es una violación de comunicaciones. Bueno, interpreto a Rebeca fue que alguien agarró ese correo y lo manipuló con otra finalidad. Y es que, repito, es vulnerar la intimidad de una persona con alterar, apoderar, accesar, modificar, utilizar, difundir, etcétera. Sí, por supuesto que sí, claro. Pero también es un delito que tiene la posibilidad de lo que se llama revocar la instancia. Es decir, yo puedo decidir no seguir con eso. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque, no sé,
como eso también muchas veces, seamos francos, ocurre en la intimidad de a veces de las relaciones, dicen, ok, yo lo denuncié, pero no quiero seguir con esa denuncia, no quiero llegar hasta ahí. Entonces, ese escenario se puede, es Doc- doctor, factible. hoy, bueno, ya a pregunta mía, eh, y a muy criterio, bueno, a muy criterio personal, que quería escuchar el suyo. En función de que hoy entré a un centro comercial y nada más se veía la pantalla donde capturaba una fotografía mía tomando la temperatura. ¿Es esto jurídicamente legal? ¿Hay alguna reserva? ¿Hay algún tratamiento de estas fotografías de las personas que ingresan? ¿Cómo podemos manejar eso? Ok, bueno, para serte muy franco, debería ocurrir otra figura y es que te digan que te están tomando esa foto, ¿verdad? Quiero aclarar que en esto los mismos personas que trabajan, soy expertas, son de criterios a veces diferentes. Yo te voy a decir el mío. Eh, en sí, nadie debería tener el dato. Vea lo que hablamos hace un ratito, el derecho a la fotografía. Ahora, vamos a interpretar que en este centro comercial lo que va a ocurrir es una figura que podríamos pensar que la tienen únicamente para sus registros privados como mecanismos de seguridad. ¿Ok? Y bueno, dentro de ya del mundo de la protección de datos, existe algo que se llama ARCO. ARCO. Por eso le dicen ARCO. No, el nombre en sí no tiene mucho significado. Acceso a la información que yo pueda tener. Yo puedo saber qué información tienen ustedes de mí. ¿Ok? Y puedo pedir que la reviertan, que la cancelen, que la omitan, que en fin, yo tengo ese derecho a decir. Pero, por ejemplo, ese es el mismo derecho que tienen casi todas las personas que entran a una tienda y lo que hay una cámara para ver si va a haber un asalto o un... Entonces, hay otro bien jurídico a tutelar, que es la protección misma de las personas. Y esas cámaras a mí me parece que son una gran herramienta, un gran instrumento. Ahora, con esto sí te quiero decir que hay personas que creen que esto no debe ser así, pero yo pienso que existe también, y en el famoso también Código Civil, desde el punto de vista, como lo mencioné, la primera parte de la Constitución Política, un derecho también al cual las personas pueden tener tutela sobre su salud, pero también un interés público. Y cuando hablamos de un interés público es que, imagínate, Denis, en este rato de pandemia que tenemos tan fatal, ¿verdad? Y de ahí ahora todo, por dicha en Costa Rica no siento que está ocurriendo, y ojalá que a nadie se le ocurra, ¿verdad? Pero en otros países, Rusia y demás, hay que seducir a la gente para que se vacune. Imagínese que usted tenga no sé yo, en la oficina, alguna persona que diga, ah, no, yo no me voy a vacunar nunca. Bueno, es una persona que puede generar algún grado de peligrosidad para con el resto. Entonces hay un interés público importante de que esta persona se vacune, que podría ser que esté por encima o tenga primicias sobre el interés particular de esta persona. Entonces, en mi opinión, lo que sí podrías tener, decirle al centro comercial o a la tienda, decir, ustedes tienen una foto mía, yo quiero que la restrinjan. Bueno, la otra cara de la moneda es que si yo, por ejemplo, entro yo con unos niños, un señor entra con sus hijos, y de ahí a lo mejor es un señor muy adinerado, con una gran fortuna, y tiene el temor absolutamente válido, si ustedes tienen una foto mía, yo quiero que me la den, que la destruyan o me la den, porque no quiero que la tengan, porque no quiero quienes sepan que son mis hijos, porque me expongo a un secuestro, por decirte algo. También es válido. Entonces ahí entramos con algo que, repito, se llama ARCO. Debería haber algo que se llama consentimiento informado. A mí me están diciendo, Ahí es donde yo quería meter la cuchara, doctor. Para mí, yo soy claro, de esas personas que se oponen a todo tratamiento fotografía de que por tomar la temperatura sí está bien, pero ¿qué sucede en el caso de la persona que no desea tomarse la fotografía? Hay un derecho de la intimidad. Para mí, este centro comercial no debe tomar una fotografía, solamente señalar la temperatura y listo, porque no es un yo tema, estoy bastante, veámoslo así, Denis, disculpa, velo claro. así. Fíjate que llegue la tecnología, que va a llegar, así de fijo, Ajá. a que me tomen la fotografía y puedan con el iris del ojo, con las canas o como usted quiera, con la temperatura, de conocer mis enfermedades. ¿Ok? Ujú. Porque quiero que lo sepan. Es algo tan íntimo como tu salud. La salud desfallece o el derecho a la intimidad sobre la salud desfallece cuando yo
pueda propagar a otras personas. Pero de que yo tenga alguna dolencia y Dios quiera que me conserve con salud y a todas las Do- personas que me, especialmente a mi mamá, por mucho doctor, tiempo. y Dime. bueno, también quisiera invitar a todas las personas que estén a favor o en contra de que tomen una fotografía, que participen con nosotros a través del Facebook Live para que puedan interactuar con nosotros. ¿Están a favor o no de que se avale el uso de la fotografía para tomar temperatura en centros comerciales, hospitales? Es que ya lo he visto en varios lados. ¿Sabe usted cuál es el tratamiento que se le está dando a esta fotografía suya? ¿Sí o no? Bueno, me encantaría ver las posiciones de todos ustedes para que podamos participar a través del Facebook Live. Además, doctor, hay un dato muy interesante y que nos pregunta uno de los radioescuchas, que es don Federico Meneses, que si se pueden referir un poco acerca de lo que es el habeas data. Esto ya lo ha reconocido la Sala Constitucional, pero no sé si podemos a aclarar un poco sobre esta ponencia. Con muchísimo gusto. Bueno, vamos a ver, vean, no nos escandalicemos tanto, porque los centros comerciales no tienen fotografías, tienen videos de nosotros. La gente dice, ay, es que salió una fotografía. No, saliste en un video, ¿ok? Tal vez no en una forma especialmente particular. Y vuelvo a decir, yo puedo tener derecho a decir, ustedes de ese video me lo quitan porque no quiero que salgan por las razones que sean. En el tanto, yo no soy ni figura pública, ni notoriamente conocido, ni estoy haciendo un escándalo. Si alguien en un centro comercial hace algo escandaloso, qué sé yo, se emborracha mucho y pega gritos y demás, y esa foto está en una corriente, en una red inclusive, yo personalmente no puedo admitir, hay personas que piensan diferente a mí, eso sí quiero aclararlo, pero yo no puedo admitir que esta persona diga me están violando el derecho a la intimidad. Si hiciste un escándalo y fuiste notoriamente escandaloso, entonces no puedes esperar otra cosa. ¿Ok? El derecho a la intimidad está en el tanto yo mismo la tutele. ¿Ok? Claro. Si por algún lado yo voy, qué sé yo, me estoy orinando, cosa que me pasa cada rato, y me voy detrás de un árbol bien escondido, lejos, y hay una cámara que me sigue, bueno, ahí sí creo yo que puede estar violando mi intimidad. ¿Ok? Pero no estarían violando mi intimidad si yo lo que hago es a todas luces, delante de todo el mundo, empezar a pegar gritos. Ahora, a mí me parece que vos tenés bastante razón en ese caso que pones, en caso de una fotografía para que determine mi temperatura, porque es que al final de cuentas una cosa no va con la otra. Pero te repito, en casi todos los centros comerciales, en casi todos los lugares, ahora somos una sociedad sobrevigilada. En casi todos los lugares tenemos un buen grado de introspección, nos están vigilando, saben qué hacemos, qué no hacemos, etcétera. Y no necesariamente son lugares públicos y no necesariamente me pidieron permiso para eso. Por supuesto que tiene sus situaciones. Ahora, hay un interés público en general, pero yo no siento que necesite mi fotografía para saber si tengo calentura o no. No lo veo que sea así. No sé qué opinas vos. Está bien, doctor. Qué difícil es todo este tema, porque aquí estoy viendo varios comentarios, dicen unos en contra, otros a favor. Yo a criterio muy personal sí me opongo y sí, tiene sentido. Hay un sistema de seguridad que usted señala de que hay videos, de que uno no puede controlar, pero es que nunca nos enfocamos para qué el uso de la tramitación de la imagen nuestra. Eh, yo me- por mí no hay ningún problema, pero sí sé que hay muchos costarricenses o muchas personas que se oponen a cómo se tramitan los datos personales. Le pongo un ejemplo muy claro. Dice uno de los radioescuchas, don Luis Rodríguez Mora. Yo utilizo un cintillo en la parte de abajo de mis correos como abogado acerca del tratamiento de la información tutelada por la Ley de Protección de Datos, así como el registro de marcas. Qué difícil controlar lo que no se puede ver. Al menos uno trata de prevenir. Es totalmente acertado lo que está señalando el radio escucha, porque es el artículo que usted venía señalando y la tramitación del delito. Doctor, nada más lo interrumpo un momento que ya casi el equipo de producción me está dando un pequeño papel que para mí quería dejarlo como en este intermedio, ya que significó muchísimo a lo largo de estos 20 años para nosotros como el equipo del abogado en su casa, y también invitarlos para que nos sigan porque viene hoy estuvimos una reunión con como una especie de instituto académico en donde se van a ofrecer varias becas para que ustedes puedan postularse en función de los cursos. No sé si don Jesús me puede acercar este papel que para nosotros es bastante importante
ya que el Registro Nacional de Costa Rica le otorga al equipo del abogado en su casa el certificado de marca registrada. Esto a lo largo, ya como un programa radial y televisivo, además como una firma de abogados que ha funcionado a lo largo de casi 30 años bajo la dirección del licenciado Belisario Solano, que se encuentra detrás de la producción de este programa. Y para nosotros ha sido un trabajo muy arduo y agradecerle también a usted, doctor, ya que ha sido parte de casi estos 20 años. No, no, no tantos, pero gracias. Pero vea, te voy a ser franco, Denis. Y vuelvo a decir, yo creo que una de las mejores cosas que ha hecho Belisario no solamente es la fecundidad del programa y la constancia, sino además dejar un excelente relevo. Y yo con esto no lo estoy mandando a las bancas, para nada. O sea, yo creo que él puede dar un ímpetu profundo, pero definitivamente vos los has hecho muy bien, o sea, muy, muy bien. Has volado, has crecido, estás haciéndolo muy bien y me gusta mucho la apertura que tienen. Pero bueno, en lo que a mí respecta, sí tengo que decir que en los últimos años tuve el honor, la suerte y para mí el privilegio y además la emoción, porque me generaba una gran emoción de que los martes a las 8 de la noche estábamos en Canal 13 hablando del abogado en su casa. Y tengo que confesar, y se lo digo a Belisario y a Pedro, que extraño mucho eso, porque era una gran emoción. Por ahí tengo una foto en Facebook de las primeras veces y fue muy, muy bonito y agradezco mucho, pero no puedo hacer más que aplaudirles, porque el mérito no Pero, tengo yo absolutamente nada, sino pero doctor, ustedes. sí, sí, sí estamos, o sea, estamos en la fase de expansión como CRC TV en las diferentes cableras. Aún hay algunas nacionales de gran envergadura como Cabletica Digital, además como Canal 49 Digital en televisión abierta, Canal 38 Teleplus Digital y Canal 54 Plus TV, Canal 549 Cabletica Digital y 76.4 Cablevisión de Occidente. Esos son los que me indicó don Belisario que aún seguimos en televisión, más bien ampliamos nuestra modalidad, ya que no es solo televisión, sino que también es la emisión en radio, que es muy interesante, ya que a estas horas mucha gente anda en sus vehículos y nos expande a una apertura mucho mayor del abogado en su casa. Y las redes No, sociales. pero te digo una cosa, no solamente ustedes asumieron muy bien el tema de las redes y por supuesto que tu papá es una persona experta en eso, diferentísimo a mí, que yo soy tenofóbico, a mí se me fue el cerebro, no se me desarrolló y tengo serios problemas, sino que además de eso le dieron una gran vitalidad, un gran dinamismo y yo cada vez que digan voy a estar, como el día de hoy que me dijiste si podía participar y estoy a tus órdenes y me ha gustado mucho el convenio y ojalá que nos esté escuchando nuestro amigo Álvaro Sánchez, presidente del Colegio de Abogados, que es un gran tipo. Y esto nos ha dado la posibilidad de conocer mucha gente y además de eso llegarle a muchas personas que yo me acuerdo en aquellos años, estamos hablando porque el abogado de su casa dejó de ser transmitido hace unos 3 años por un canal de nacional, me parece recordar más o menos. Y me acuerdo mucha gente que llegaba, especialmente gente de cierta edad, a decir, ay, verá que usted a veces sale y yo lo veo y todo. Y eso a uno le genera mucha satisfacción porque en gran medida, así es la expresión de Sócrates, el que no sirve para, ¿cómo es? El que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, uno trata de ayudar un poco. Claro, a veces todos tenemos defectos, yo tengo unos bien considerables, pero ha sido un gran honor, un gran gusto y un gran placer y mucha gratitud para Belisario que ha tenido la, El honor es nuestro, no, no, doctor. es mío. Gracias. Vamos nada más a leer una serie de comentarios que tenemos por acá. Dice don Álvaro, bueno, vamos a ver, don Juan Carlos Álvarez dice, muy buenas noches, caballeros, cordial saludo. Además, don Álvaro dice, me opongo a que me tomen una fotografía prácticamente en cualquier escenario donde se desconozca la existencia de la fotografía en cuestión o cualquiera que va a hacer el uso de ella. Totalmente interesante. Además No, no, dice debería ser advertido. Ujú. Vianney Rodríguez, vamos a ver, es que, doctor, le confieso que dejé los lentes en el doctorado, en la otra computadora. Ya, pero ya estás ocupando eso, qué Ya vergüenza. estoy ocupando eso a los 22 años. Te voy a prestar los míos. Dice también, don Juan Carlos dice, muchísimas felicitaciones, muchos méritos en estos años y gran servicio a la ciudadanía. Al igual, don Draco dice, me alegra los alcances del programa y que van a seguir creciendo. Y si existieran vacantes, me avisan. Además, dice doña Rebeca Montero desde Guanacaste, al igual que don Luis Rodríguez, felicitaciones por la certificación de marca y a todas las personas que nos reportan sintonía como Rebeca
Montenegro, que dice felicitaciones y muchos éxitos. Ahora bien, siguiendo un poco acerca de los sistemas de la imagen, doctor, y enfatizándonos bien en el tema. Ujú. Esta serie de principios catalogan casi en cuatro. eh, datos de acceso público, de acceso restringido, sensibles. Podemos analizar todas esas tipologías de datos, doctor. Claro, es bastante parecido a lo que estábamos hablando. Y vuelvo a decir, por ejemplo, nosotros tenemos en Costa Rica, como la mayoría de los países, una agencia de protección de datos, que está en el registro. A veces uno siente que se es muy quisquilloso y a veces es una ley que cuesta un poco porque significaría que se deba inscribir en el registro todos los datos de personas que se tenga una empresa privada. Entonces, es delicado. Yo sí creo que era importante legislarlo porque hay empresas que tenían datos y muchos errados sobre individuos o sobre personas que tal vez, como te digo, no eran muy correctos. Puedo estar seguro de lo que estoy diciendo, qué sé yo. Apareces, en caso mío, aparezco que tengo un juicio en el cual fui demandado, un juicio que se llama ordinario. En primer lugar, el juicio terminó hace mucho. En segundo lugar, no fui yo el demandado, sino la sociedad. Y en tercer lugar, no ocupaba nada más que el puesto de secretario. ¿Ok? Entonces, eh, es esa delicadeza de datos con una tratativa que no está correcta. Entonces ahí viene ARCO. Es el derecho que tengo acceso y a la rectificación de los datos que usted tiene míos y me tiene que dar respuesta. Entonces, existen datos, por ejemplo, sensibles, como lo mencioné, la salud, por ejemplo. ¿Por qué la gente tiene que saber eso? Ahora, ¿qué ocurriría en un espectro de una relación de trabajo? Bueno, probablemente si yo soy alcohólico, tal vez les interese saber y tal vez es válido. Y vuelvo a decir, ¿qué tal sería en el caso de que lo que yo tenga que hacer es manejar un avión? Eso es muy importante, o un autobús, no importa. Entonces, es muy importante saber que conocer ese dato. ¿Ok? O por ejemplo, inclusive el dato de que si tengo antecedentes penales. Hace un rato alguien, creo que el señor Dracos, que por lo menos en el caso mío estaría encantado de compartir con él ahí en algún lado, en una situación, escenario como estos, mencionaba el habeas data, o que el habeas data era el derecho que yo tenía a tener acceso a esa información y además rectificarla y que fuese oculta, porque ahora hay un derecho al olvido y es razonable, es razonable. ¿Qué es el derecho al olvido? A que, por ejemplo, si un individuo tiene una cuenta que no canceló, aparece manchado, lo que se llama manchado, en un sistema, en una red, inclusive en el sistema bancario nacional, cuando mandado por la SUGEF, tiene derecho a que después de un tiempo esa información desaparezca. O por ejemplo, yo sé que aquí nos siguen mucho los notarios. Entonces, agrego diciendo que el notario tiene el derecho que cuando ha sido sancionado, luego de 10 años, y esto es constitucionalmente hablando, la sala constitucional lo ha dicho, tiene derecho a que esa información de la sanción desaparezca. Y eso es válido. Hay mucha gente que le molesta, pero imagínense que un error que usted cometió hace muchos años te persiga por toda la vida. Inclusive también las personas que fueron condenadas penalmente después de ciertos años tienen derecho que a ese antecedente desaparezca. Entonces, Claro, ese es el famoso derecho al olvido, que es una derivación del habeas data. Y claro. también tenemos, como le digo, datos públicos, como por ejemplo que son, pueden ser, eso hay una discusión, pero sí hoy por hoy prácticamente las deudas que yo tengo con la caja pueden ser públicas, prácticamente cualquiera las puede ver, o las deudas que se tienen con tributación, o por favor las mías no las revisen, se lo suplico, o las deudas que, hay otros que son muy particulares, la deuda que yo podría tener con una entidad bancaria, bueno, como efectivamente la tengo con el Banco Nacional, no veo por qué otras personas tengan que saber. Claro. O podría ser muy particular, pero por ejemplo un dato como el ser titular de un inmueble, a lo mejor no vendría o no convendría que ese dato desapareciera. Entonces, eso es un poco de lo que se trata, datos restringidos, sensibles y datos públicos o de interés público. Doctor, esas últimas reflexiones en 2 minutos para terminar el programa el día de hoy. Tal vez yo creo que lo más importante es darnos cuenta que el mundo cambió, y cambió tanto, y Costa Rica cambió más todavía. Nunca se hizo tantos PIB, tantos producción de bienes y servicios de la historia de la humanidad hasta 1950, y de 1950 al 1990 se duplicó, y de 1990 a la fecha se ha
cuadriplicado. Es decir, somos una sociedad altamente productiva. ¿Y qué producimos? También son datos. Producimos todo eso que estamos hablando. A mí lo que me parece es que no sabemos si en un futuro lo que esté ocurriendo aquí en la intimidad de soledad de mi casa, alguna máquina en un futuro va a poder retrotraerlo. Consejo de oro. Marquemos muy bien los pasos que estamos haciendo, porque algún día una computadora se va a dar cuenta de ellos. Muchas gracias. Personas que nos siguieron a través de el Facebook Live. Nada más recordarles a todas esas personas. Bueno, hoy se dieron dos anuncios muy especiales, el respectivo registro de marca por parte del Registro Nacional al equipo del abogado en su casa y también la eventual alianza que vamos a tener en conjunto para unas becas de algunos cursos que nada más van a tener que señalar de que ustedes escucharon en el abogado en su casa la modalidad de esa beca, pero en estos días les vamos a estar anunciando la empresa, ya que muchos de esos temas son de interés para todos y todas y podrán obtener su respectivo certificado de participación. Sin más que decir, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es un honor y bueno, gracias y los felicito por ese galardón tan meritorio y finalmente gracias por ser una parte muy, muy, muy pequeñita de esa historia. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Germán Mora. Pueden seguirnos como @el abogado en su casa, tanto en Facebook como Instagram y Twitter, o bien para este servidor como @Denis Solano, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, en donde vamos a analizar algunos temas de derecho penal y los temas de derecho familia le competen al licenciado Belisario Solano, como @Belisario Solano CR en Facebook, Instagram y Twitter. Sin más que decir, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de CRC 89.1 Radio y desearles lo mejor a todos. Feliz noche.